Buen día, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes este domingo. ¿Cómo está? Creemos en el Señor que usted y su familia se encuentran bien siendo guardados por su mano poderosa. Le invitamos a que nos acompañe a cantarle al Señor apartando estos momentos para darle la gloria a Él. ¿Le parece? Bueno, antes de empezar, ¿qué le parece si nos acompaña a orar? Señor, te damos gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre. Queremos presentarnos ante ti, como dice tu palabra, en sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Nos ofrecemos a nosotros mismos en adoración, entregándote todo lo que somos. Señor, es nuestro deseo que nuestra vida te dé gloria y te sirva, porque para eso fuimos creados y apartados, Señor, para ti, para que nuestra vida te adore, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a que nuestro corazón esté siempre dispuesto para entregarnos en todo momento, Señor. Y aquí estamos, Señor, queriendo alabarte y adorarte con todo nuestro corazón, Señor, así como tú lo demandas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmos 96, del 1 al 9, nos dice así, si gusta leerlo en su Biblia. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Nuestro Dios es grande, hermano. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Le invitamos a que levante su voz al Señor.
hemos venido. Hemos venido a darte gloria y honor. Hemos venido a exaltar tu nombre, Señor. Hemos venido a darte gloria y honor. Levantando voces. Levantamos
Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por estos momentos en que podemos gozarnos en tu presencia, en que podemos levantar lo que hay en nuestro corazón hacia ti, Señor. Te amamos, Señor Jesús, y no nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Amén. Hermano, ¿cómo se siente? Bendecido por la presencia del Señor. Amén. ¿Qué le parece si prepara su Biblia, prepare su corazón, prepare su libreta, su pluma, para que haga sus anotaciones? El Señor está listo para hablarle en estos momentos. Le mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto. Dios los bendiga, amados hermanos. Hoy nos tocó traer la enseñanza y vamos a ir a Mateo 7:24. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos. Qué bueno que está aquí acompañándonos esta mañana, adecuándonos a los nuevos cambios que hay, que todavía no nos acostumbramos, pero tenemos que acostumbrarnos lo más pronto posible. Vamos a ir a Mateo 7:24 y vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Yo le puse por título los dos cimientos. Vamos a estudiar un poquito la palabra. Dice en Mateo 7:24: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija, porque de Él viene la sabiduría, hermanos, y Él es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Padre, le damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos da este día, Padre, de presentarnos delante de usted, Padre. Gracias, bendito Dios, porque usted ha sido bueno todo este tiempo. Le pedimos, bendito Dios, que nos hable conforme a los propósitos que usted tiene para con cada uno de nosotros, Señor. Aquí está nuestro corazón, bendito Padre. Aquí está nuestra vida, bendito Dios. Alumbre los ojos de nuestro entendimiento y derrame esa gracia, esa sabiduría sobre nuestras vidas. Ayúdenos a entender su palabra y aplicarla a nuestra vida, bendito Padre. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues como les decía, hermanos, disculpe si no saludé bien porque como que no se siente uno así medio en su medio. En Mateo 7:24, hermanos, el Señor Jesús está hablando, esta es por decir así, la parte final del Sermón del Monte, hermanos. Termina Jesús este sermón con esta última enseñanza, hablando de los dos cimientos, de todo lo que Él les había enseñado, de todo lo que Él había enseñado aquella tarde en ese monte, acerca de las bienaventuranzas, acerca de no juzgar, y tantas cosas que les enseñó nuestro Señor Jesucristo.
termina hablando aquí en en el Mateo 7:24, que hay dos clases de personas. Hay un hombre que él define como un hombre prudente y otro a quien se le llama insensato. Y vamos a ver un poco, a desglosar un poco esta escritura, porque yo creo que lo que el Señor habla aquí en esta porción de la palabra es algo que yo creo que nosotros tenemos que valorar y aplicar para nuestras vidas en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy, querramos o no, las cosas han cambiado. Y aunque tratemos de no hablar de pronto, evadir el tema, porque ya se ha hecho demasiado repetitivo, esta pandemia que estamos padeciendo, aunque hiciéramos como la avestruz, que escondiéramos nuestra cabeza en la arena para creer que no está pasando nada, la realidad es que está pasando. La realidad es que hay gente que está siendo afectada en su salud, está siendo afectada en sus vidas, que han perdido algunos, en sus trabajos, está siendo afectada en sus relaciones en la familia. Pero también esto que está pasando está sacudiendo, ahora sí que los cimientos, sacudiendo la vida de aquellos que nos llamamos hijos de Dios, de aquellos que creemos conocer la palabra y creemos conocer a Dios. Y hoy es un tiempo en el que todo el mundo está diciendo su verdad. Usted oye en las redes sociales o en los medios televisivos de comunicación y no falta el día en que alguien exprese la verdad de lo que está pasando. Unos dicen que los chinos inventaron esto, que fue ellos los que crearon esta pandemia. Otros dicen que los sionistas. Y cada día aparecerá un nuevo personaje y un nuevo detractor y un nuevo señalamiento hacia quién y por qué empezó todo esto. Lo real es que lo estamos viviendo, lo real es que nos ha afectado y lo real es que ni siquiera tenemos una fecha cercana, próxima, a que vuelva todo a la normalidad. Es más, se habla de que ni siquiera vamos a volver a la normalidad, va a haber una nueva realidad. Entonces, esto que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, esta porción acerca de los dos cimientos, yo creo que es algo que nos va a ayudar a sostenernos, nos va a ayudar a evaluarnos en dónde estamos parados, en quién hemos creído. Porque como les decía, se escuchan muchas voces, pero aquí la pregunta sería, ¿y a quién estamos escuchando nosotros? ¿Quién es el que está dirigiendo nuestras vidas? Nuestra oración debe estar dirigida ahorita en decirle, Señor, hazme sensible a tu guianza, a tu dirección. Y en Mateo 7:24, el Señor Jesús, hablando a su pueblo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vamos a empezar con la palabra edificar. Y aquí en esta palabra edificó viene del griego oikodomeo, que quiere decir ser constructor de la casa. También quiere decir confirmar, pero hay algo que esta palabra también define y es familia. Edificó su casa, es fortalecer, construir, y casa, quiere decir familia, morada. Entonces, de alguna forma, todos estamos construyendo. De alguna forma, todo ser humano está construyendo algo, está construyendo una familia, una carrera, una vida, una empresa, un negocio. Y estas palabras que habló nuestro Señor Jesús funcionan para cualquier cosa que estemos haciendo.
Porque todos al final del camino queremos llegar a un punto, queremos llegar a algo. Les decía que la palabra edificar quiere decir construir. Y casa viene del griego oikia, que quiere decir residencia, morada o familia. Y roca quiere decir una peña fuerte, maciza. Y cuando alguien va a construir un edificio, lo más sensato es buscar un lugar sólido, que resista el peso de la construcción. Nadie en su sano juicio busca un río, aunque muchos casos se han visto de gente que ha edificado a las orillas de un río o en un río seco, o algunos han construido en lagunas, y ya sabemos lo que puede pasar a una persona que hace eso. En Lucas 6:47 es hablando de los mismos dos cimientos. Lucas, hablando de esta persona, dice, Lucas 6:47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Versículo 48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Esta parte en Lucas nos da un poco más de este hombre prudente. Dice, al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. O sea que él no construyó así nomás, sino que hasta que encontró algo firme, ahí construyó. Dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí ahondó quiere decir profundo, como descendiendo. Pero fíjese que esta palabra ahondó en su griego también quiere decir muy de mañana. Y eso lo que nos llama la atención ahí es que era una persona que buscaba cada día de la presencia del Señor. O sea que ese muy de mañana nos habla de alguien que era diligente en la búsqueda de Dios. Era diligente en el estudio de la palabra, pero era diligente en buscar a Dios en oración, muy de mañana. Eso lo tenemos muy presente en nuestro Señor Jesucristo, que siempre la Biblia describe que Él muy de mañana estaba en oración, o ya tarde en la noche siempre se refugiaba buscando en oración a Dios. En Hechos 17:10 nos habla una característica de unos hermanos de Berea, y dice Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted dirá, hermano, pero lo que usted está leyendo, ¿qué tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora? Fíjese, hermano, que yo les decía que se le echa la culpa a medio mundo de lo que está pasando, que esto es algo que un perverso planeó allá en lo profundo de un sótano y se pusieron de acuerdo y lo aventaron para la humanidad. Algo que un perverso está maquinando para dar una vacuna, y en esa vacuna aventar un producto que va a afectar a toda la raza, y el propósito es que todos los humanos se vacunen para poderlos controlar, y
infinidad de cosas que vamos a escuchar de aquí en adelante por mucho tiempo. Pero lo que sí estamos seguros, los que conocemos la palabra de Dios, es que la Biblia dice claramente que Dios es todopoderoso y que nada pasa sin que Él lo sepa. A Dios esto no lo tiene sorprendido, ni lo agarró a Él desprevenido, como nos agarró, por no decirlo así, a todo el mundo, incluyendo a los cristianos. Nadie la veía venir, nadie sabía lo que iba a pasar. Esto fue algo que sorprendió a todos. Y estamos ahorita como medio queriéndonos acomodar. Y aquí nos habla de unas personas en Berea. Dice que estas personas, cuando Pablo fue a predicarles, dice, primero recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, ellos no conocían nada del Señor y Pablo fue y ellos abrieron su corazón. Pero no solamente se quedaron en recibir la palabra, sino que escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y les decía que esto, hermano, si conocemos a Dios, que es todopoderoso y Él nada pasa sin que sea su perfecta voluntad, su palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo creo que Él está permitiendo esto, hermano, para llevar a su pueblo a otro, ahora sí que a otro nivel. La pregunta es, en casi estos 90 días que ha pasado, estos 90 días en los que fuimos sacudidos, fuimos sacados de las 4 paredes, que para muchos la iglesia eran estas 4 paredes, y ahora que estas 4 paredes han sido echadas a un lado, la pregunta es, ¿dónde está el cristianismo de muchos? ¿Dónde está nuestro cristianismo? Porque si nuestro cristianismo era venir corriendo a la iglesia y cumplir con 1 hora, 2 horas, 3 horas, estando aquí en el evento que nos toca, y eso era todo nuestro cristianismo, la pregunta es, ahora que ya no estamos en estas 4 paredes, entonces, ¿qué ha quedado de nosotros? ¿Dónde está nuestro cristianismo? Esto era todo lo cristiano que éramos, y esto estamos hablando aquí en Manzanillo, en Colima, en México, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos, hermano? Si el mundo dice que tenemos que adecuarnos, tenemos que renovarnos a los cambios que vienen, la pregunta sería este día, ¿qué cambios estamos haciendo en nuestra vida? ¿Estamos ahondando, estamos cavando o simplemente nos quedamos a la orilla de lo que está pasando? ¿Qué cambios hemos hecho en nuestra vida? Porque ahora resulta, hermanos, porque todo le dejábamos al pastor. El pastor era el que tenía que hacer todo, los líderes eran los que tenían que hacer todo. Pero ahora, hermanos, ahora resulta que el sacerdote, que el pastor, eres tú, hermano, el que está en casa. Somos nosotros, hermano. Ahora tenemos que pastorear a nuestra familia, pastorear a nuestros hijos, porque era muy fácil venir y traerlos, venir y sentarnos por 1 hora, 2 horas, y salir y no saber qué estaba pasando con nuestros hijos o esposa o con los que habitaban en nuestra casa. ¿Qué cambios estamos haciendo en nuestra vida? ¿Será que va a pasar esta contingencia y vamos a seguir igual? ¿Será que Dios está moviendo esos cimientos para ver en dónde estamos parados? Volviendo a Mateo 7:24 dice, cualquiera. Y aquí nos habla de lo universal que es el Evangelio. El Evangelio es para toda persona, hermanos. Nadie queda excluido del reino. No hay nadie que pueda aquel día que esté delante de Dios decir que él no pudo llegar porque para él no había. Aquí en Mateo 7:24 Jesús dice claramente que la puerta está abierta para el que quiera. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras.
El evangelio es universal, todos podemos entrar. Solamente lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Oír. Vamos a ver qué es lo que hay que oír, porque pues muchos oímos y muchos oímos hasta de más. Pero lo importante es que estamos oyendo. Dice, cualquiera pues que me oye. Ese oír viene del griego akou. Y en varios sentidos, el sentido más específico es entender. Cuando el Señor Jesús habla de cualquiera pues que me oye, está diciendo cualquiera pues que me entiende. Pero también ese oír es como cuando entender es como cuando usted pone atención, es como cuando como parar las orejas, porque usted va a hacer lo que se le va a mandar. La pregunta sería aquí, ¿a quién estamos oyendo nosotros? Yo me pregunto si el evangelio o el cristianismo de muchos era tomar la Biblia de pronto cada domingo, cada vez que veníamos, algunos ya ni Biblia tenían, ya la teníamos en el celular. Si el cristianismo de muchos era tomar la Biblia cada domingo, 1 hora, y ya no tenemos esa oportunidad de venir aquí, la pregunta es, ¿a quién estamos oyendo entonces? ¿Quién es el que está llamando nuestra atención? Cuando Jesús, en la parábola del sembrador, da esta parábola, los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Hablando del pueblo de Israel. Y dice que les hablaba por parábolas porque era un pueblo que había engrosado su corazón, o sea, había endurecido su corazón. Dios había dado una profecía que decía, de oídos oirás, dice, y no entenderás. Viendo verás y no percibirás. Y yo creo que esto es lo que ahorita nosotros tenemos que en este tiempo decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos oyendo y que no estamos entendiendo? Porque la pregunta aquí sería ¿qué es la guianza? ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Porque si usted se fija, nadie tiene la respuesta a eso. Pero yo estoy seguro que Dios sí la tiene. Y yo meditaba y le decía, Señor, yo sé que tú tienes la respuesta a lo que la iglesia tiene que hacer. Y yo estoy seguro, tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Será, Señor, que estamos oyendo, pero no estamos entendiendo? ¿Será que estamos viendo, pero no estamos percibiendo porque nuestro corazón se ha engrosado? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Mateo 13:15. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. O sea, el problema no es que no oigamos, sino oímos, pero pesadamente. Es decir, no sufrimos al oír, o sea, en nuestro corazón está cerrado, no queremos hacer, no queremos obedecer. Una característica de cuando el Señor da la parábola del sembrador, uno de los 4 terrenos en los cuales dice que el sembrador pone la semilla, dice que es el terreno donde es al lado del camino. Y dice que la característica de ese corazón o de esa tierra es una tierra endurecida, dura, donde la semilla ni siquiera germina, sino que dice que la semilla es robada. Vienen las aves del cielo y roban la semilla. O sea, la semilla ni siquiera alcanza
el grano a podrirse, a morir y que la cáscara se quite, no. Ni siquiera pasa eso. Dice, vienen las aves del cielo y roban lo que fue sembrado. Dice, ¿por qué? Porque no entienden, porque su corazón está endurecido. Dice la Biblia, dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. O sea que la palabra no echa raíz en el corazón de las personas. ¿Y será que Dios está hablando tan claramente en este tiempo, pero será que nosotros no estamos entendiendo? ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia en esto que está pasando? Porque esto que está pasando no es en la iglesia de Manzanillo, no es solamente en la iglesia de Colima, no es en la iglesia de México, está pasando en la iglesia de todo el mundo. Y lo que me llama la atención, vuelvo y se lo repito, nadie tiene la respuesta a esto. ¿Será que Dios no está hablando a su pueblo? Él dijo que siempre nos iba a guiar. El Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a pasar algo, Dios siempre levantaba un centinela, siempre levantaba una voz, siempre habría alguien, una atalaya que decía, esto es palabra de Jehová. Y hoy nos caracterizamos porque no sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué estamos oyendo, hermanos? Sería la pregunta. Jesús dijo que una de las características de sus ovejas es que las ovejas oyen su voz y le siguen. O sea, las ovejas oyen. Las ovejas saben hacia dónde van. Estamos esperando que el gobierno nos dicte lo que tenemos que hacer y no me malentienda, no crea que nos levantemos en contra del gobierno y no, pasemos al otro lado de eso. La iglesia está esperando que el gobierno marque los lineamientos a lo que tenemos que hacer. Y yo pregunto, ¿será lo correcto eso? ¿Qué estamos oyendo, hermanos? Cualquiera pues que me oye estas palabras, no es solamente oír, sino oír lo que Dios tiene para su iglesia, oír su palabra. Dice, el que oye estas palabras y las hace, esa palabra hace, del griego poieo, que quiere decir practicar, procurar, trabajar, actuar. Y lo más cercano a esta palabra, la forma más fácil de entenderla es obedecer. El cristianismo no se trata tanto de tener conocimiento de palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce la Biblia. Hay mucha gente que es una Biblia andando, se conocen versículos, te pueden describir. Yo conocí un hombre que se sabía todo el libro de Proverbios, era una cosa impresionante. Pero no se trata solamente de conocer lo que aquí dice, se trata de obedecer. Eso es lo que nivela, lo que da soporte. No solamente se trata de oír, no solamente se trata de saber lo que aquí dice, sino de obedecerlo, de ponerlo por obra. Santiago nos dice, Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahí están las dos. Hacer lo que ya oímos. Dice, engañándonos a nosotros mismos.
La persona que sabe lo que dice aquí, si sabemos lo que dice aquí, pero no lo aplicamos a nuestra vida, la Biblia dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando Dios envió a Samuel, profeta Samuel, a confrontar a Saúl, Dios le había dado una encomienda a Saúl de ir y destruir a los amalecitas, un pueblo pagano. Dios dice, destruye todo. Y ya sabemos la historia en 1 Samuel 15:22. A Saúl se le hizo fácil pues ofrecerle unos sacrificios a Dios y dejar unos cuantos ganados, que como que dijo, pues qué desperdicio, ¿para qué matar estos animales? ¿Qué culpa tienen? Mejor saquémosles provecho. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que todo sacrificio que tú y yo podamos hacer. No obedecemos, no hacemos, porque no ponemos atención a lo que se nos habla muchas veces. Con sus oídos oyen pesadamente. A mí lo que me preocupa en este tiempo y cuando estamos orando en casa es, Señor, guíanos. Y últimamente le he estado diciendo, Señor, ¿será que nos estás guiando, nos estás hablando y no estamos escuchando? ¿Será que estás una y otra vez dirigiéndonos, pero nosotros no hemos sido sensibles a tu voz? Hemos sido muy pasivos, hermano. Hemos sido muy pasivos. La iglesia ha sido muy pasiva en este tiempo. Y vuelvo y recalco para que no se vaya a malinterpretar. No se trata de salir a las calles y hacer paros o tirar piedras. No. Nosotros tenemos un arma poderosa y es la oración. Nosotros tenemos un arma que es la más letal que puede haber y es la oración. Nosotros por medio de la oración podemos mover muchas cosas. La Biblia dice que el justo orando eficazmente puede mucho. Y quiero decirles algo, hermanos. En estos días que hemos estado orando, hay algo en mi corazón que ha así como me ha llamado la atención, y es como que el Señor dice, no seas tan pasivo. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles. Hemos tenido pérdidas, hermanos. Pérdidas de hermanos que aquí se congregaban. Algunos han perdido familiares. Algunos han pasado por esta etapa de crisis. Algunos han perdido trabajo, empleo. Y como que miramos a un lado, miramos al otro y de pronto decimos, bueno, a mí no me ha tocado. Bueno, a mí no me ha pasado. Y nos hemos acomodado a una pasividad de pronto que nos debería dar temor, hermano. Y de pronto decir, bueno, pues el gobierno es el que va a avisar, pues él que avise cuando quiera. Y cada quien se acomodó, o nos estamos acomodando, de una manera muy, muy, muy peligrosa. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros debemos de ir contra la corriente, hermano. Nosotros debemos de ir más allá.
y decirle, Señor, guíanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si este mundo dice que hay una nueva normalidad que hay que hacer, bueno, entonces nosotros también tenemos que buscar la forma de hacer este evangelio, hacerlo más productivo, hacerlo, no conformarnos a la comodidad de la casa, que para algunos ya se hizo incómodo, 90 días, sino buscar salir de esa pasividad, de ese confort, y empezar a hacer la obra de Dios. Empezar a hacer lo que sabemos hacer, hermanos. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y sabemos que el evangelio no funciona simplemente venir aquí y sentarse. Ese no es el evangelio. Ese no es lo que Dios tenía planeado para su iglesia. Y yo creo que Dios nos ha tenido paciencia mucho tiempo. ¿Dónde se perdió ese hilo? El Señor ha tenido mucha paciencia con esta iglesia moderna. Es una iglesia pasiva, cómoda. Y yo creo que el Señor nos está empujando a vivir el verdadero evangelio, a llevar el evangelio a las casas. Cuando usted va a una casa, ahí va a conocer lo que verdaderamente es vivir la vida sin Cristo. Ahí vamos a conocer las obras de las tinieblas en esos hogares, cómo el enemigo ha estado trabajando con gente de pronto a nuestros lados, viviendo frente a nuestras casas, que saludábamos de vez en cuando salíamos, pero ignorábamos la vida de ellos, cómo la llevan. Volviendo a Mateo 7, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Quién es el prudente delante de Dios? Viene del griego phronimos, que es sensato, sagaz, pero también es discreto. Pero dice que implicando carácter como cauto y alguien que denota una habilidad práctica. Es alguien que es reinar en cualquier situación, porque es prudente. Es sabio para dar pasos. Es una persona que sabe frenarse. Y hoy es de lo que menos hay en este mundo. Hay personas que lo han perdido todo porque se lanzan a hacer negocios sin pensar. Y cuando nosotros los cristianos hablamos de la palabra sin pensar, es sin haber llevado a Dios las cosas. ¿Cuántas veces nos lanzamos en proyectos, aún cristianos, sin pensar? Simplemente porque ese momento hirvió nuestro corazón y sentimos una emoción y salimos a hacer supuestamente algo para el Señor, sin analizar. Y Jesús dijo en su palabra, si tú vas a ir a una guerra, primero tienes que ver con qué vas a enfrentar al que está frente a ti. Ver si tienes la capacidad de hacerle frente, y si no, mejor ve y envía a tener paz con esa persona, no entres en guerra. Hablándonos de ser prudentes, hablándonos de llevar las cosas con Dios, de decirle, Señor, esto aquí está, esto me gusta, yo quisiera hacer esto, pero ¿tú qué dices, Señor? Es alguien que analiza cómo le va a hacer y cuánta implicación le llevará a hacer eso. El hombre prudente, sensato, sabio, es aquel que mira la situación. Es así como estamos ahorita, usted prende los medios y a la hora que lo prenda, hermano, no hay quien no esté hablando de ese tema. En los deportes, en los negocios, en las finanzas, todos hablan de lo mismo. Ok, escuchamos lo que el mundo dice, pero vamos con Dios y le decimos, Señor, ¿y usted qué dice? ¿Qué estamos haciendo, Señor? ¿Cuál es el paso que debemos de dar?
el hombre prudente. Dice en el versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Algo que tenemos que nosotros entender es que a nuestra vida van a venir las lluvias, van a venir los ríos y los vientos. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una persona que haya vivido tiempo pasado, que esté viviendo o vivirá, a la cual no le vengan estas situaciones. Los días difíciles van a venir días de enfermedad, pero también van a venir días de perder un ser querido. Van a venir días de estar escaso económicamente. Van a venir días de tristeza, de soledad. Van a venir días en los cuales nos vamos a sentir muy mal, solos, desolados. En el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor Jesús. Eso es lo que hay aquí en este mundo. Y en estos 90 días a muchos ha descendido la lluvia, o han venido ríos contra ellos, o han soplado vientos, o las tres, la lluvia, los ríos y los vientos, dice, golpearon contra aquella casa. Pero dice que el que oyó la palabra y la obedeció, ese hombre prudente, dice que aunque vinieron estos, dice, no cayó. ¿Cuál es la promesa que da Dios en medio de estas situaciones? Dios dice, yo no te voy a librar de la lluvia. Dice, yo no te voy a librar de los ríos. Yo no te voy a librar de los vientos. Los vientos van a llegar y van a golpearte. Las lluvias van a llegar, perdón. Las lluvias van a llegar y van a golpearte. Vendrán los ríos y pegarán y tratarán de socavar. Pero lo que sí te prometo es que no vas a caer. En medio de esta situación te vas a sostener. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y estar fundado sobre la roca es oír la palabra de Dios y obedecerla. Oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso es estar sobre la roca. Estar sobre la roca no es decir soy cristiano. Estar sobre la roca no es decir yo leo la Biblia y canto coros. Estar sobre la roca es poner por obra lo que Dios nos está guiando cada día. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que tenemos que poner en orden? ¿Qué cosas hay en nuestra vida en las cuales tenemos que obedecerle a Dios? De pronto, muchos lo que tenemos que empezar es por retomar la Biblia, retomar las Escrituras. De pronto, muchos lo que tenemos que hacer es retomar el tiempo con Dios. No serán horas de sentarte, arrodillarte o como quieras y levantar tu vista al cielo y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, en estos 90 días, pocas veces me he acordado de ti. O me he acordado, pero no más me he acordado. El prudente oye y obedece. No cayó porque estaba fundado firme sobre una base sólida. Pero el 26 es triste, hermanos. Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La pregunta sería, ¿sobre qué está edificada nuestra casa? Yo creo que haciendo un análisis rápido, no ocupamos mucho discernimiento para saber en dónde estamos parados. No ocupamos que alguien venga y nos diga nuestra condición. Simplemente analiza, pon estos 90 días como una autoevaluación. ¿En dónde está fundada nuestra vida? De pronto descansamos en que no hay vientos cercanos. De pronto decimos, no se ve lluvia llegar, así como la lluvia de anoche. En mi caso yo no la veía llegar y llegó. Llovió, yo no pensaba que iba a llover anoche. De pronto no vemos ríos por ahí que se oigan, pero ¿sabes qué? De la noche a la mañana las cosas cambian. De la noche a la mañana, dice el versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esa casa se veía imponente, esa casa se veía lujosa, esa casa estaba muy hermosa por dentro, tenía muebles, tenía todo muy moderno, todo muy hermoso, todo muy lindo, pero cuando la lluvia, los ríos y los vientos llegaron, se vino abajo. Con esto cerró Jesús el gran sermón del monte. Y dice la Biblia que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús no les predicó para que lo admiraran. Ese era el problema que tenía el pueblo de Israel. Lo que Él les enseñaba ahí era algo que iba a transformar su vida, y lo único que causó en ellos fue admiración. Yo creo que es el problema que tiene Dios con muchos de los que nos llamamos cristianos. De pronto solamente lo admiramos. De pronto solamente nos impresiona. Nos llama la atención. Pero no ha llegado a ser Señor de nuestras vidas. Le aseguro que cuando Jesús terminó eso y bajó del monte, tal vez los mismos 12 con los que subió, fueron los mismos 12 que se quedaron con Él cuando terminó de decir estas palabras. No quiero meter tanta información en tu cabeza acerca de tantas cosas que hay que hacer. Lo primero es poner orden en nuestra vida. Como te decía, 90 días son más que suficientes para autoevaluarnos. 90 días son buenos para saber en qué estamos parados. Cuando usted está sobre la arena, usted sabe que está sobre la arena. Usted camina y la arena cede. Cuando usted está en piso firme, usted sabe que está en piso firme. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sí sabe que hay mucho cristiano con temor? ¿Sí sabe que hay mucho cristiano que está pasando tiempos difíciles? No porque le esté yendo mal, no porque esté pasando situaciones difíciles de pérdidas, enfermedad, no. Hay incertidumbre en sus corazones.
Pero también hay mucho que de pronto hemos caído en la tibieza. De pronto nos hemos sabido acomodar. Nos hemos acomodado bien a este tiempo. Y eso es peligroso, hermanos. No es el tiempo de que la iglesia se acomode. No es el tiempo de que la iglesia se amolde. Nosotros no estamos para amoldarnos a este mundo. Nosotros siempre tenemos que ir contra la corriente. Eso caracteriza a la iglesia. No esperemos cada domingo para las 11 de la mañana con una buena botana escuchar la palabra de Dios. Es tiempo de que usted y yo empecemos a pastorear primeramente en nuestra casa. Es tiempo a las 10 de la noche, por si no lo sabe, estamos orando a las 10 de la noche. Estamos orando por las necesidades del pueblo de Dios. Estamos orando por los pastores. Una de las oraciones por los pastores es que Dios guíe a los pastores, porque entendemos que si a alguien Dios le va a hablar, Dios le puede hablar a cualquiera, pero son a los que Él ha puesto como líderes, que Dios guíe a los pastores. También le pedimos que nos guíe a nosotros. Estamos orando por nuestras autoridades, que Dios los guíe, tenga misericordia de ellos. Y por todas las necesidades que surgen cada día. Es tiempo de pastorear. Es tiempo de pastorear en casa. Y es tiempo de ir y llevar la palabra a los hogares. Es tiempo de tocar puertas. Que cada quien tome su lugar. El versículo 29 dice de Mateo 7, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Acuérdense que tenemos la autoridad de Cristo. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos. Así que vayan y prediquen el evangelio. Y yo quiero darle una información por si no sabe. Ese mandamiento no ha caducado. El vayan y prediquen el evangelio no es afectado por la pandemia, no es afectado por el coronavirus, no es afectado por nada. Ese es un mandamiento que nosotros tenemos de parte de Dios. Y usted y yo tenemos que buscar la maña y tenemos que buscar el modo de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Porque ese mandamiento es vigente, ese mandamiento no pasa. El que oye mis palabras y las pone por obras, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron lluvias, y golpeó esa casa, pero esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dios los bendiga, hermanos. Ojalá esta enseñanza traté de hacer lo más sencillo que se podía. Bendito sea el Señor, ojalá llegue a su corazón, ojalá la apliquemos y la vivamos cada uno de nosotros. Dios los bendiga, saludos a todos, hermanos. Ojalá pronto podamos vernos aquí reunidos. Y si no, pues ojalá podamos vernos allá reunidos. Le invitamos a que levante su voz al Señor.
los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él.
vida servirá para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Seremos como Jesús, Él nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Seremos como Jesús, Él nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Amén. Tú eres nuestro Dios, a que aplaudimos el día de hoy. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso, Señor, ahí donde se encuentra? Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por estos momentos en que podemos gozarnos en tu presencia, en que podemos levantar lo que hay en nuestro corazón hacia ti, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Y no nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Amén. Hermano, ¿cómo se siente? Bendecido por la presencia del Señor. Amén. Amén. ¿Qué le parece si prepara su Biblia, prepare su corazón, prepare su libreta, su pluma para que haga sus anotaciones? El Señor está listo para hablarle en estos momentos. Le mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto.